Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén muy pero muy bien. Yo soy Patri Gómez y el día de hoy les voy a estar trayendo este segundo capítulo de podcast que voy a estar presentando por acá por el canal, muy esporádicamente hablando de temas interesantes que yo quiera tocar con ustedes. Hoy vamos a estar hablando del famosísimo sumergible Titán. En estos días la noticia está siendo demasiado sonada en todos los medios. Vamos a estar contando qué pasó, dónde está, si hay posibilidad de que las personas sigan vivas, contando la historia alrededor y también de la teoría que tienen la gente de que puede existir la maldición del Titanic. Sí, hay unas teorías un poco conspiranoicas alrededor de esto, de que hay personas que consideran de que el Titanic tiene carga, vaya, como decir, negativa a su alrededor y que puede haber sido el que provocó este suceso. Vamos a estar hablando del tema, así que no te vayas, quédate ahí y sigue viendo o escuchando más bien. Primero vamos a estar hablando de la diferencia que hay entre submarino y sumergible. Muchas personas le han estado mal llamando al Titán como submarino. Pues no es un submarino, es un sumergible. La diferencia es que el submarino es autónomo, o sea, se puede bajar y subir sin necesidad de una embarcación que esté arriba para ayudarlo en este proceso. Mientras que los sumergibles sí necesitan de este apoyo, lo cual es el caso del Titán, fabricado por la compañía Ocean Gate, que se dedica a todo este tema. Bueno, pues les cuento que el pasado domingo 18 de junio, el sumergible Titán desciende, o sea, en una de sus expediciones que realmente el sumergible había bajado ya más de 30 veces, ya había realizado esta labor. Pero bueno, esta ha sido la más sonada ya que ha tenido un terrible suceso. Como les explico, el sumergible sale en horas de la mañana del domingo muy temprano, creo que alrededor de las 6 de la mañana o algo por ahí, 8, algo así, pero fue muy tempranito. Tenían calculado, de acuerdo a otras expediciones que se habían hecho anteriormente, tardaba en bajar hacia los restos del Titanic aproximadamente 4 horas. A la hora y media se pierde total comunicación con el sumergible y por ende con las personas que están dentro. Ahí se comienza a crear un caos, me imagino, en ese momento. Y las personas que están arriba en la embarcación, ya que como les expliqué, este sumergible necesitaba de una embarcación que lo llevara hasta el lugar y lo ayudara, ¿no? Entonces, esta embarcación pierde total señal con el sumergible y ahí comienzan las señales de alarma. Ellos intentaron, me imagino por un tiempo, lograr comunicar y al ver que no hubo respuesta, ya ahí notificaron a las autoridades y ya es cuando se ha creado todo este caos que hemos estado viendo últimamente en las noticias. Primero les cuento que esta embarcación, bueno, no sé si le voy a llamar embarcación, así que no sé, sumergible, tenía que bajar hasta donde está el Titanic, que está muy pero muy profundo, alrededor de los 4.000 metros, está en 3.800 metros aproximadamente bajo el mar. Para los que no sepan, chicos, esto es una profundidad demasiado fuerte, o sea, hay muchísima presión. ¿Por qué razón? A medida que vas bajando, más agua tienes arriba y eso implica muchísima presión en las paredes de este sumergible. O sea, se suponía que él estaba preparado para eso, aunque hay un empleado que fue despedido porque él aseguraba que él no consideraba que ese sumergible estaba seguro para bajar a esa distancia tan profunda del océano, sino que él la calculaba que era seguro hasta los 1.300 metros aproximadamente. Imagínense ustedes, era muchísimo más de lo que esa persona dijo. Y fue automáticamente despedido, ya que el CEO y creador de esta tecnología para poder lograr esto, la verdad confiaba muchísimo, pero muchísimo en su invento, en su creación, y él no podía permitir que una persona le dijera tal magnitud de información. Entonces lo despidió y siguieron con el tema. Como ustedes habrán visto, se hizo muy famoso. El video es viejo, pero ahora ha cobrado muchísima relevancia. De hecho, el video yo lo vi ahorita y tenía 4 millones de vistas y ahora tiene 5 millones. De Alan por el Mundo, que hizo esta expedición, es un youtuber mexicano. Les recomiendo, si les interesa este tema, que lo busquen, porque el video está buenísimo. La parte 4 de esta expedición. Él contó
todas las imperfecciones que tenía este artefacto. Tenía muchísimas imperfecciones. Muchas veces pasaba que se perdía la comunicación, o sea, era habitual que pasara. A veces perdía su ubicación, tenían a veces problemas para subir. Era como que muy común las dificultades en con este artefacto, con este invento. Hasta más se ha hecho muy viral el control remoto por el cual se conducía esta embarcación. Chicos, es un control de Nintendo. Bueno, no sé si será de Nintendo, pero de consola de videojuegos. O sea, una cosa, o sea, un sistema demasiado básico para semejante hazaña. O sea, se están tomando el hecho de bajar a 4.000 metros como si fuera una tontería. Y de tontería no tiene nada. Para que ustedes se pongan en un contexto. La mayoría de submarinos grandes, que además eso es otro tema, el Titán medía aproximadamente 6.7 metros de largo. Es muy pero muy pequeño. La mayoría de submarinos miden 100 metros, o sea, sobre los 100 metros. Un poquito más, quizás un poco menos, pero redondean sobre los 100 metros. Esos submarinos alcanzan solamente entre 400 y 600 metros de profundidad. Estamos hablando de submarinos muy bien hechos por gobiernos e instituciones con muchísimos recursos que llevan muchos años haciendo este tipo de cosas y solamente bajan la distancia que yo les estoy diciendo. Entonces, imagínense ustedes bajar en un sumergible a 4.000 metros de profundidad bajo el mar. De hecho, en estos días se ha estado hablando muchísimo del tema de que el ser humano conoce mucho más del espacio que de las profundidades del océano, porque es muy pero muy difícil bajar a esas profundidades. Solamente llegan roboces, porque son los que tienen menos riesgo, lógicamente, para no arriesgar vidas humanas. Ahora, hay algunos submarinos que sí llegan a esas profundidades, llegan hasta los 10.000 metros, pero son submarinos nucleares, o sea, no estamos hablando de una tontería, y no son la mayoría de submarinos. Según he visto, en Rusia hay uno que, según vi, tiene como que el récord de profundidad, que tiene 10.300 aproximadamente. Es una barbaridad, pero miren de lo que estamos hablando. Además, les voy a dejar imágenes para que ustedes vean lo masivo e impactante que se ven estos submarinos. O sea, se ven que no es juego de niños, se ven demasiado impactantes, llaman muchísimo la atención y no tienen nada que ver con el Titán. Esos bajan aproximadamente, ya leí, 10.000 metros, pero son para cosas militares, o sea, no están así como así. Yo me imagino que prender esos submarinos ya debe costar $4 millones. Así que no creo que esa gente, o sea, que el gobierno de ningún país vaya a coger un submarino bélico para hacer expediciones a que sea el Titanic. Una vez notificadas las autoridades del hecho, llegaron ahí, se desplegaron, la verdad, muchísimos efectivos para lograr encontrar al Titán. Se desplegaron barcos, helicópteros, submarinos, muchos roboces en el área para buscar cualquier tipo de señal de vida, ya que se pensaba que el sumergible podía haber subido y que estaba varado en algún lugar sin saber cómo llegar, porque eso es otra cosa. El sumergible solamente se abría por fuera, se trancaba con unos tornillos y eso era imposible, o sea, nadie lo podía abrir si no te abrían desde afuera. O sea, que si esas personas lograban salir, en el mejor de los casos, no iban a poder de todas formas, o sea, lograban llegar a la superficie, de todas formas no iban a poder salir, dependían de alguien obligatoriamente que les abriera. Entonces las autoridades lo que estaban buscando era eso, ya que tenían muchísima fe en que estuviera en la superficie, pero no se encontró nada. Hubo unos sonidos que alertaron mucho a las autoridades, que se repetían cada 30 segundos aproximadamente, y se pensó que podía provenir del sumergible, pero no. Ahora, ya con las nuevas informaciones que hay, se cree que no haya sido eso, porque el sonido de una implosión, que fue lo que sucedió o se cree que haya sucedido al Titán, ha sido una implosión. Se cree que es un sonido demasiado fuerte y que no haya sido eso, porque en el momento en el que ellos empezaron a buscar, habían radares que iban a detectar ese sonido, y el sonido de una implosión sería demasiado fuerte para que ellos no lo oyeran. Entonces ellos consideran que eso pasó antes de la búsqueda. Se piensa que haya sido automáticamente en cuanto se perdió la señal, que haya sido por eso. Ahora, ¿qué es una implosión y cuál es la diferencia entre implosión y explosión?
Pues muy sencillo. Explosión es cuando explota hacia afuera. Vaya, por decirlo de alguna manera, estoy intentando explicarle de una manera coloquial. Vamos a decir, se expande hacia afuera, e implosión es hacia adentro. O sea, algo que ejerce, como decir, mucha presión a un objeto que hace que provoca que explote. ¿Qué puede haber provocado esto? Sencillo, la gran presión que hay en esas profundidades del mar, y eso que todavía no había llegado abajo, porque como les digo, se cree que automáticamente se pierde la señal, ocurrió el hecho, y fue a la hora y media o a las 2 horas, sí, o sea que no había bajado todavía, el sumergible no estaba a los 4.000 metros. ¿Qué puede haber sido? Una pequeña fisura, una pequeña grieta en esas distancias tan profundas del océano. Cualquier mínimo, pero mínimo desperfecto en la nave puede provocar la implosión. O sea que se considera que haya sido algún desperfecto de este tipo que haya podido ocasionar esto. ¿Quiénes viajaban en esa embarcación? Yo les sigo diciendo embarcación, pero bueno, no sé si es la palabra correcta. ¿Quiénes viajaban? Pues 5 personas, que era para lo que estaba habilitada la nave. El piloto, que es el CEO de Ocean Gate y como tal el que creó este sumergible. Y 4 personas que eran turistas, como quien dice, pero eran personas muy apasionadas a todo el tema de naturaleza, expediciones, ese tipo de cosas. Y además multimillonarios, porque el viaje solamente costaba $250,000. Por eso el título, hago alusión a lo del título de que eso fue un boleto a la muerte. Definitivamente fue un boleto a la muerte. Ahora, nadie se lo esperaba. Según informaciones que han ido saliendo poco a poco, se creía de que, ya les digo, era muy complicado. Solamente basta ver las fotos que yo les he estado enseñando a ustedes de lo que es un submarino en condiciones. Ya podemos analizar que eso era como una cosa de juguete. Además, el material con el que estaba hecho el Titán, se dice que no resistía, ese material no resistía semejante profundidad. La verdad, chicos, el Titanic ha sido el mayor naufragio, o sea, el naufragio más famoso de la historia. Sin embargo, no es el que más víctimas ha cobrado. Hay muchísimos más naufragios con muchísimas más víctimas, pero el Titanic, por una razón o por otra, es el naufragio más famoso que existe actualmente. Realmente, yo les digo, esas personas son unos tontos por haber bajado ahí. Pues quizás sí, pero todo depende, o sea, depende desde el punto de vista que lo mires. Por ejemplo, yo me encantaría ver el Titanic, o sea, debo decirlo. Ahora, si tú me pones en una balanza, Patricia, ver el Titanic o el bulto de riesgos que contiene esa misión, y créeme que no lo haría. No lo haría porque, o sea, son demasiadas. De hecho, te hacían firmar un documento en el cual el riesgo de morir estaba perenne en casi cada una de sus líneas, y si no era morir, estaba también el riesgo de quedar con algún problema debido a esa profundidad. Vaya, podía pasar algo dentro de la nave que te provocara algún tipo de problema. Además, el Titán estaba, como decir, en prueba. O sea, no estaba del todo garantizado que ibas a tener un viaje sin riesgo ninguno. O sea, se sabía que estaba como en pruebas, así que eso también ha sido algo bastante complicado. Hoy jueves 22 de junio, la Guardia Costera, creo que alrededor de las 3 de la tarde, dio una conferencia de prensa en la cual ya se afirma de que se encontraron restos de la embarcación, restos del Titán, por la zona muy cerca del Titanic. Se había encontrado unas 2 piezas, pero no había garantía de que fuera del Titán, pero ya sí tiene seguridad absoluta. Ya se pudo corroborar con personas, con especialistas. Se encontró parte de la pieza de aterrizaje y se encontró la cola del Titán, además de muchos otros restos que están ahí abajo. Entonces, lo cual lamentablemente da ya confirmación de que las personas fallecieron. Es imposible que eso colapse y las personas adentro sobrevivan. Quizás murieron en uno de sus sueños, en cumplir un sueño, en cumplir una meta de vida, pero la verdad es que fue muy arriesgada, muy arriesgada. O sea, 4.000 metros de profundidad. Ya les puse ejemplo, es que es una locura. Para que ustedes tengan una idea, el récord de buceo, que eso es algo que las personas se estuvieron preguntando, que por qué no iban buzos como que a tratar de rescatar la embarcación, y es imposible.
chicos, el récord de buceo está en 332 o 330 y algo. Y eso es el récord de buceo, o sea, 300 metros. Imagínense que el Titanic está a 4.000 metros de profundidad, o sea, es imposible. O sea, un humano no puede llegar allá abajo. Y la única persona que tiene ese récord, imagínense que tardó aproximadamente 14 horas en subir a la superficie. Porque no puedes subir como que de golpe, sino que tienes que ir poco a poco para ir descompresionando, porque si no, tu cuerpo estalla, literal. Entonces, la verdad es bastante arriesgado, por eso no pueden bajar buzos ahí. Solamente se destinó un robot que se llama Victor 6000, si mal no me acuerdo, que fue el que encontró los objetos que le estaba diciendo del tren de aterrizaje, o sea, la pieza de aterrizaje y la cola. Ahora, ese robot que bajó solamente capta imágenes y audios, o sea, no tiene brazos para recoger nada, o sea, por eso no pudieron recoger las piezas y por eso se demoraron en poder determinar que sí se trataban de el Titanic. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más del Titanic, ese famosísimo barco que se hundió en el año 1912, convirtiéndose así en el naufragio más conocido de la historia del Titanic. Como muchos saben, si vieron la película, se partió en dos. La proa está en una parte, la popa en otra, y en el centro hay un campo de escombros donde de ahí se han rescatado muchísimos objetos como tazas, joyas, zapatos. Muchísimos objetos han sacado ahí, están en exhibiciones en diferentes países. Ahora, la parte que más conservada está, que se puede ver en imágenes que grabó el Titán, porque el Titán grabó imágenes muy pero muy bonitas del Titanic. Lo que más conservado está es la proa. La parte de adelante del Titanic todavía se puede ver, las estructuras como tal se puede observar, y está muy dañada por una bacteria que hay en el mar que se come el metal. Una pregunta que se han hecho mucho la gente es de por qué el Titanic nunca se rescató, o sea, por qué nunca se recogieron los restos y se exhibió en algún lugar. Eso sería millonario para entrar, yo pagaría para entrar si eso hubiera sido posible. Y el motivo es que está demasiado desgastada la estructura. Primero, costaría millones, millones y millones de dólares bajar hasta ahí a intentar rescatar lo que quede del Titanic, pero no obstante no se garantiza de que los restos lleguen sanos y salvos a la superficie. O sea, que va a ser peor el remedio que la enfermedad. En conclusión, es mejor dejarlos abajo porque por lo menos con expediciones y eso a cada rato bajan robots que toman imágenes y tal. Se considera que aproximadamente en 14 años el Titanic desaparezca. Vamos a ver si es así, porque igual se consideraba que iba a desaparecer mucho antes y no, la verdad que está ahí. La otra parte del barco sí está ya prácticamente irreconocible, ya casi no se logra distinguir nada. Pero en la proa sí, la verdad que se ven bastante, se ven muchas cosas. Así que la verdad que el Titán sacó muy, pero muy buenas imágenes. Lamentable el hecho. Y otra cosa es que los de la compañía de Ocean Gate están diciendo que van a tomar medidas de seguridad y que van a verificar qué pasó para que eso no vuelva a ocurrir. O sea, que en plan que esa gente pretende seguir haciendo esas expediciones de $250,000. Yo no sé quién se va a montar ahí, porque realmente después de esto, o sea, el que se monta ahí es suicida, porque yo ahí no me monto para nada. No sé, díganme ustedes si creen que haya sido la maldición del Titanic, de lo que tanto la gente habla, de que el Titanic mató al Titán. No sé, díganme ustedes que creen que haya sido eso, o más bien una negligencia por parte de estas personas que tal vez no tenían todas las medidas de seguridad que deberían tener. Algo de lo que la gente también estuvieron preguntando es acerca del GPS. La gente preguntaba cómo es posible que no tenga un GPS ese sumergible, o sea, una cosa tan cara que no tenga un GPS, ¿a quién se le ocurre? Y yo en el momento lo pensé, pero yo dije, a ver, es demasiado obvio como que para que a esa gente no se les haya ocurrido. Si no pueden tener GPS será por algún motivo. Y sí, es que como hay tanta profundidad, allá abajo no llega señal de ningún tipo, no llega radio, no llega wifi, no llega GPS, no hay nada. Entonces por eso no podía mandar
señal constantemente de dónde estaba. Por eso es el motivo por el cual no tenía GPS y por el cual la comunicación que ellos tenían eran por mensajes, que me parece que los mensajes se enviaban cada 15 minutos o algo así. El Titanic tardó en ser hallado 73 años. Fue en el año 1985 en el que se encontró el Titanic, y fue gracias a una expedición que estaban haciendo el gobierno de Estados Unidos para hallar un submarino bélico que estaba perdido. Se hizo esa expedición para hallarlo, lo hallaron, y entre los tripulantes había una persona que estaba pero muy apasionada con el tema del Titanic, y la verdad que él quería aprovechar, ya que estaban en esa misión, intentar buscar los restos del Titanic. Él tenía cero esperanzas de lograr eso, pero sí lo encontró, y eso fue, me imagino que en aquel momento habrá sido toda una locura haber encontrado aquella embarcación. Un dato importante es que el director del Titanic, James Cameron, el director de la película, para hacer la película, él fue a visitar el Titanic. Me imagino que para tener mejores referencias para poder hacer la película. Y él navegó hasta allá abajo en un submarino de procedencia soviética. O sea, un submarino de esos gigantescos, ya tú sabes, como lo que les estoy diciendo, de 100 y pico de metros, que dan hasta miedo verlos. Son muy masivos. Así que ya ustedes se imaginarán que el Titán, la verdad, que era muy indefenso ante ese inmenso mar. Algo importante es que la esposa del CEO, el creador de el Titán, de esta tecnología, es descendiente de una de las familias más famosas del Titanic. Familias no, sino de uno de los matrimonios más famosos del Titanic, que murió en esa fatídica tragedia. Así que hay muchas cosas alrededor del tema. Y nada, chicos, déjenme en los comentarios qué opinan acerca de este tema, qué creen, si creen que haya sido negligencia, como les digo, o si es una vez más que se cumple esa famosa frase de cuando está Patini aunque te quites y cuando no aunque te pongas, que puede ser, o si realmente el Titán era como un juguete en ese inmenso mar. Para mí, yo pienso que es una vez más los seres humanos intentando desafiar a la naturaleza, pero bueno, ya les digo, es un hecho bastante triste, lamentable, y nada, déjenme en los comentarios qué les parece. Así que recuerden que en este canal vamos a tener podcasts de vez en cuando, según el tema, algo que me llame la atención, estaré por acá. Así que nada, suscríbanse al canal y denle like al video. Un besito bien grande. Chao.